En el término general, cultura es la formación integral de las personas, pero también en el conjunto colectivo. Bueno, el tema cultura embarga sobre todo a las áreas, como su nombre dice, la parte cultural, la parte de las tradiciones, las cosas memorables que tiene un pueblo o un país. En el caso del departamento de Caquetá, la parte cultural son nuestras tradiciones musicales, el zampero ya hace parte de la cultura y en ese sentido yo entiendo por cultura. Personalmente creo que la cultura es el conjunto de creencias, valores y actitudes que tienen las diferentes comunidades, incluyendo etnias, independientemente de su raza, religión, color, etc. La cultura es el cúmulo de conocimientos, idiosincrasia y costumbres del ser humano. Bueno, la cultura tiene que ver o incide mucho con la idiosincrasia de los pueblos, según sus características, según su entorno, según su ubicación, según también la ideología de cada uno de los pueblos, de los departamentos. En Colombia hay diferentes culturas, por ejemplo, los paisas son muy diferentes a los boyacenses diferentes a los chocuanos diferentes a los huilenses diferentes a los caqueteños. Esa es la cultura, según las costumbres, según la parte típica, según su forma de alimentación, la comida y la idiosincrasia de cada uno de los pueblos está relacionada con la cultura de cada pueblo o de cada país. De política es la manera como se desarrolla las personas en el comportamiento en las elecciones públicas o privadas para determinado fin, sea de una empresa o sea del Estado. Bueno, política es un concepto muy abierto, aunque en nuestra actualidad lo han politizado. El concepto política es velar por los derechos de las personas en un entorno que pueda beneficiar a toda una comunidad, a un municipio o a un país. En la actualidad la parte política se debe al tema de ese contacto donde se manejan el tema de los votos y la parte de las gestiones. Creo que el concepto de política es cada camino que emprende, bien sea una persona o una sociedad con un determinado objetivo, bien sea para gobernar o manipular algún tipo de sociedad. La política es la interacción social de las personas en dirección a la conformación de los gobiernos y su administración. Por eso se dice que la política es el arte de gobernar. Política es una palabra que infortunadamente muchas personas en Colombia, hablemos solamente de Colombia, yo diría que el 90% de los colombianos han tomado la palabra política de una manera muy nula. Ellos piensan que la política o hacer política es engañar a la gente, es comprar votos y salir avantes con cualquier cargo, dígase de consejo, de asamblea, de alcaldía o de gobernación o de presidencia de la república. Pero la cultura, según el diccionario, dice que es el arte de hacer el bien. Esa es la cultura que se debería de vivir en Colombia, porque la política no es mala. La política no es mala, los malos son los hombres o las personas que están dentro de esta política realizando precisamente todo este actuar político a lo largo y ancho de Colombia. La cultura política es la capacidad que tienen los ciudadanos de poder decidir cuál es el mejor o cuál es el peor para cumplir con un objetivo dentro de una democracia. La cultura política es esa tradición que se lleva en el entorno político. En nuestra era, en nuestro momento, el tema de la cultura política se enmarca en el tema de los conservadores y los liberales, el tema de Alianza Verde y demás.
esa cultura política es la que en muchos casos, si no está a favor o en contra de un color político, no lo hace que usted pueda incluir en algunos campos de acción porque está marcado por un color político. Personalmente creo que el concepto de cultura política incluye creencias, valores que cada persona, un político o X o Y deben de tener ante cualquier sociedad que quiera gobernar, digámoslo así. Pues las actividades del ser humano tienen que ver con la cultura y la política, se conjugan porque son esenciales las dos partes para la definición del ser humano. Esa es una palabra muy clave para significar que la cultura política precisamente tiene un enganche con lo que hablamos ahora, con llegar a hacer el bien, con tener una capacidad de cómo llegar a las personas sin necesidad de decir mentiras, sin necesidad de engañar, cómo llegarle a una población, cómo llegar un discurso, por ejemplo, a un barrio vulnerable o a un barrio donde hay personas de alto estrato económico o a un municipio, a un corregimiento o a una vereda, pero siempre con la intención de que las palabras que salgan de esta parte política sean en beneficio de la comunidad y que si, por ejemplo, se llega a un cargo político, pues tratar de cumplirle a estas personas, no decir mentiras. Esa es una cultura política que deberíamos de desarrollar en Colombia y sería otro país diferente. En el entorno donde se desarrolla o estamos aquí, es muy diferente la cultura política de los países subdesarrollados comparado con los países desarrollados, porque tiene una madurez para tener y entender lo que es el concepto ese. Bueno, en la actualidad el partido que más influye en el departamento es el liberal, o sea que tiene un margen de un 70% de todo el accionar en el departamento. Por ejemplo, los conservadores tienen en la actualidad un porcentaje muy poco. Ese concepto de cultura política influye mucho porque si la persona no es de un partido, en este caso, en el caso liberal, no tiene ninguna oportunidad. O sea, tiene que buscarse otros ambientes, sobre todo las ONGs, que son los que ejecutan proyectos, para poder influir ahí. Entonces, eso marca mucho. Creo que en mi entorno se ve reflejada a través de diferentes partidos políticos, personas individuales que emprenden ese camino, o bien sea de alianzas que se unen para contribuir a la sociedad. Pues la cultura es una forma de la gente expresar sus conocimientos, sus costumbres, y la política también tiene que ver con la conquista y el bienestar de la comunidad, porque es que la política es una de las actividades esenciales en todas las actividades del hombre y en todas las administraciones públicas y en todos los países del mundo se maneja a través de la política. En nuestro medio la política está un poco deteriorada por la corrupción, por todos estos hechos que ustedes los periodistas denuncian diariamente y que todos nosotros conocemos. Pero estas dos cosas se conjugan entre sí esencialmente. Bueno, en mi entorno yo practico la cultura política porque nosotros dentro de un partido político que existe en Colombia hemos aprendido cultura, hemos aprendido valores, hemos aprendido realizar actividades sociales, que la actividad social, la actividad comunitaria, la actividad participativa son claves primordiales dentro de la cultura política, dentro de la buena política. Por eso, en mi entorno, yo diría que estamos actuando bien dentro del partido político porque no tenemos la intención de llegar a los cargos con frases mentirosas o engañosas, sino que es el corazón que habla, mirando las necesidades de los barrios, mirando si se pueden hacer las cosas, si no se puede, pues también decirle a la comunidad que no se pueden lograr porque el presupuesto no hay o porque la constitución política del país no lo permite, pero esa es la cultura política.
Buenas tardes, tutora y compañeros. Mi nombre es Jennifer Joana Osorio, hago parte de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades SEAD Florencia. Para mí, política es el espacio donde un grupo de personas ponen en manifiesto sus desacuerdos o acuerdos en relación a la administración del poder. Es un espacio donde se toman decisiones para velar por los derechos y las garantías de una comunidad, además de velar por la administración de los bienes y recursos con el objeto de aportar al desarrollo y progreso de una localidad. Para mí, cultura es un conjunto de mitos, rituales, creencias, creencias, normas que se transmiten de generación en generación y que dan identidad a una comunidad. Esto sirve para guiar o para orientar en relación a los quehaceres sociales de la misma población. Cultura es un espacio de experiencias colectivas que le dan sentido y pertenencia a una comunidad o a una población. Cultura política son los valores que orienta la política y donde se construye percepción en relación al poder y cómo incidir en las comunidades abarcando fenómenos sociales y obviamente políticos. Es un sistema que reúne creencias y conceptos y donde se asume o se pregunta cómo se asume y qué actitudes o acciones tomar para que se cree impacto en una comunidad. Dentro de la cultura y la política se tratan muchos conceptos en relación a autoridad y obediencia. La cultura política se ve reflejada inicialmente en la confianza de las personas o las comunidades frente al actuar y las decisiones que se toman de instituciones o gobernantes en pro del desarrollo y el progreso de las comunidades. En esos espacios se encuentran muchos rangos culturales y valores diferentes, pero que siempre se alimentan entre sí para llegar a una sola conclusión o tener un solo fin. Por ejemplo, en Florencia, Caquetá, vemos la creación de fundaciones, de asociaciones de jóvenes que independientemente de sus gustos y de sus culturas siempre trabajan con el objetivo de la garantía, alcanzar la garantía de los derechos que tienen. La cultura política se ve reflejada en procesos participativos sociales y en iniciativas barriales, ¿no? Donde la comunidad se reúne en pro de darse a conocer e imponer, o no imponer, sino exigir los derechos a los que tienen como personas. Lamentablemente la corrupción y otras actitudes o actividades negativas han empañado este espacio y eso se ha visto reflejado en manifestaciones, en procesos participativos. Las personas se reúnen sin importar su sexo, su color, su identidad, sus valores, simplemente se reúnen en pro de un objetivo, ¿no? En estos espacios no importa usted de dónde es ni de dónde viene, ¿no? Es algo muy bonito porque la gente se reúne sin importar la religión y el color y simplemente buscan un horizonte, un fin que es velar por sus derechos.